Génesis, capítulo 5. Este es el libro de la historia de Adán. En el día en que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. Después los bendijo y los llamó hombre el día en que fueron creados. Adán había vivido 130 años cuando llegó a ser padre de un hijo a su semejanza, a su imagen, y le puso por nombre Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más, y llegó a ser padre de hijos e hijas. Así que todos los días de la vida de Adán fueron 930 años, y murió. Set había vivido 105 años cuando llegó a ser padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más, y llegó a ser padre de hijos e hijas. Así que todos los días de Set fueron 912 años, y murió. Enos había vivido 90 años cuando llegó a ser padre de Kenán. Después del nacimiento de Kenán, Enos vivió 815 años más, y llegó a ser padre de hijos e hijas. Así que todos los días de Enos fueron 905 años, y murió. Kenán había vivido 70 años cuando llegó a ser padre de Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel, Kenán vivió 840 años más, y llegó a ser padre de hijos e hijas. Así que todos los días de Kenán fueron 910 años, y murió. Mahalalel había vivido 65 años cuando llegó a ser padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años más, y llegó a ser padre de hijos e hijas. Así que todos los días de Mahalalel fueron 895 años, y murió. Jared había vivido 162 años cuando llegó a ser padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más, y llegó a ser padre de hijos e hijas. Así que todos los días de Jared fueron 962 años, y murió. Enoc había vivido 65 años cuando llegó a ser padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo con el Dios verdadero durante 300 años, y llegó a ser padre de hijos e hijas. Así que todos los días de Enoc fueron 365 años. Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Entonces desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén había vivido 187 años cuando llegó a ser padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más, y llegó a ser padre de hijos e hijas. Así que todos los días de Matusalén fueron 969 años, y murió. Lamec había vivido 182 años cuando llegó a ser padre de un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos consolará del trabajo y del dolor de nuestras manos causado por el suelo que Jehová ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más, y llegó a ser padre de hijos e hijas. Así que todos los días de Lamec fueron 777 años, y murió. Noé tenía 500 años cuando llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet.